Olá, eu sou Betty Adan, este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração, for subtitles in English, please click on settings, para que veas que Valencia también llueve, está lloviendo muchísimo. Me preguntaron si yo había visto alguna vez algún glaciar, algún hielo explotar, caer. Me olvidé de contarte. Y es impresionante. Cuando se cae, este pedazo inmenso de hielo así, ¡wow! Y el ruido que hace. Y bueno, puedes creer cómo es lindo, cómo es bonito, la ola que provoca. Te quedas así, sin palabras para decir sobre la belleza de la naturaleza, de la fuerza de todo eso. Te contestado porque me preguntaron y yo quería contarte a vos también, ¿no? Y a veces vas caminando de espalda y escuchas el ruido. ¡Plá! Es impresionante el susto que te llevas. Bueno, pero te quería contar de las ballenas. ¿Por qué quise conocer las ballenas? Yo tenía una amiga fotógrafa que me mostró varias fotos de orcas que había sacado en la costa argentina. Fotos de las orcas en la costa argentina. Y me entusiasmé, me contaba tantas cosas. Entonces empecé a estudiar ese animal monstruoso, prehistórico, tan lindo, ¿no? Y dulces a la vez. Hay varias clases de ballenas. Están las jubartes, las francas, las blancas, las azules. Y con diferentes características. Por ejemplo, las azules viven hasta 110 años, un promedio. Las otras varían de 30 a 50 años. Hay algunas que el cerebro ocupa un tercio de su cuerpo. La madurez sexual de ellas varía de 3 a 10 años, según la ballena. En su época de apareamiento tienen varios compañeros. ¿Qué más? Ellas en el cerebro tienen una sustancia que se llama espermaceti, que es como el aceite. Son 2000 litros de cada ballena que tiene en el cerebro. Y este aceite sirve para ser comestible, sirve para hacer aceite para las lamparinas, para prender luz. Y no hay olor, no hay olor. Del diente se saca herramientas, del hueso se saca pegamento, se saca fertilizante, se come la carne, en algunos lugares cruda, por ejemplo en Japón, como el sushi, en otros lugares se comen asadas. Está el cachalote, que es el primo de la ballena, vamos a decir así, ¿no? Los dos son cetáceos, pero vamos a decir el cachalote es un poco más chico. Es un animal predador muy agresivo, muy fuerte, tiene los dientes mucho más grandes. Y el cachalote, bueno, los dos comen animales muy chiquitos, tipo langostinos, plancton. ¿Sabes lo que es plancton? Es un microorganismo chiquitito que brilla. Yo tuve oportunidad 2 veces de ver, es impresionante. Estás en el lago, en el mar, así sacudís y brilla. Dicen que ver eso a la luna, en luna llena, una de mis hijas me contó que es espectacular. En Puerto Rico hay también, yo nunca he visto a la noche, pero lo que vi es lindísimo. Bueno, comen estas cosas chiquititas. Pero cuando agarra algo muy filoso que le molesta, el cachalote sobre todo produce una secreción, tipo una bilis, y lo hace devolver eso. Y esa bilis se llama de color gris, se dice el ámbar gris. Y lo devuelve, se encuentra en el agua o a veces en la arena. Y esta bilis, esta secreción que se llama ámbar gris, sirve como fijador de perfume. Está en la costa de algunas playas, a veces en la arena. Está en Brasil, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Madagascar. Y creo que hay algunas otras islas que no me acuerdo ahora. Y el máximo que encontrás es 4,5 kilos, más o menos 4,5 kilos. Pero ya hicieron sustancias químicas que reemplazan este producto, ¿no? Este ámbar, que es natural. Bueno, te contaba también que en 1986 se hicieron una fundación para bien de los animales, que es para proteger las ballenas. Y lo que pasó fue que Japón en 1987, o sea, un año después,
salió de esta fundación porque dijo que encontró una brecha en ese acuerdo diciendo que ella precisaba cazar ballenas para fines de investigación científicas. Noruega en 1993 dijo que necesitaba cazar para fines comerciales y ella misma dictaba cuántas ballenas podía cazar. Después hay unas islas, las Islas Feroe, que están a 320 kilómetros al norte de Escocia. Es un país autónomo, pero que pertenece a Dinamarca. Hay 50.000 personas en estas islas. Ellos también las matan. Mira la foto, es impresionante. Pero dicen que no es con fin comercial, porque todos comparten. O sea que no venden las ballenas ahí, no las venden, las comparten entre ellos. Entonces que era necesario. Así que pasó eso. Pero al fin y al cabo yo estudié todo eso para ver las ballenas. Organicé, fui a Argentina. Pero no vi nada. Conocí las pingüineras, conocí los lobos marinos, conocí todo, pero no vi ninguna. Me quedé un día entero esperando las orcas en una playa solitaria, con viento, pero no vi nada. Y me quedé con este sueño pendiente, ¿no? Me tomo un cafecito. Está lloviendo afuera, hace frío. Y cuando yo empecé una relación con mi pareja, a él le encantaba viajar, pero nunca había visto las ballenas también. Entonces decidí hacer una sorpresa. Le dije que íbamos a ir a un determinado lugar por X días, que llevara ropa de abrigo. Él estaba todo entusiasmado, yo también, ¿no? Con la sorpresa. Entonces, te cuento que yo no conocía a sus familiares ni sus amigos y él tampoco los míos. Y los de ellos estaban preocupados. ¿Cómo vas a ir con una persona que nadie conoce a un lugar que no sabemos tampoco dónde es? Pero había mucho entusiasmo, ¿no? Al principio así. Yo creo que ese misterio de no saber dar las sorpresas perfuma la relación, da color, ¿no? Da sabor a la relación. Y él cerró los ojos y se entregó en mis brazos. Y sea lo que Dios quiera. Y fuimos. Fue un viaje muy lindo. Estamos bien acompañadas con músicas del cantante inglés que nos gusta, Rod Stewart. Y esto fue todo muy lindo. Fuimos en su auto y yo le decía a la carretera, agarra esta carretera, agarra la otra, así, y así fuimos. Fuimos en el mes de octubre, o sea, el mes de las ballenas, y era feriado. Llegamos en Puerto Madre. Antes te cuento, Puerto Madre es un pueblito chico que está a 1.300 kilómetros de Buenos Aires. Tiene una fábrica de aluminio muy importante. Es la única de Argentina, por lo menos hasta hace poco tiempo era la única, y es la más grande de Sudamérica. Emplea más o menos 1.700 personas, poco más de 1.700 personas. Exporta 80% de su producción. Tiene como producción el aluminio primario, derivados del aluminio que se puede utilizar en el tratamiento de agua, en la medicina, en la construcción. También produce barras de aluminio. Este pueblo tiene 115.000 habitantes, un poquito más, por ahí. Y bueno, llegamos a Puerto Madre y como tuvimos un contratiempo, fuimos un día antes, porque teníamos que volver un día antes también. Ojo, como es una persona muy conservadora, muy clásica, muy estructurada, yo no quisiera que nada fallara, programé todo, pero con eso de volver un día antes nos quedamos el primer día sin hotel reservado, así que fuimos a tratar de hacerlo allá. Cuando llegamos, no había lugar, no había hotel, no había nada. Fuimos a una agencia inmensa con colas de gente pidiendo hotel, distribuyendo información sobre tour para ver los avistajes de ballenas y todo. Entonces le dije que había hostel. Él dijo, nunca me quedé en un hostel. Bueno, pero todo en la vida es una primera vez, ¿no? ¿Sabe qué? Me dijo que se había enamorado de mí porque una vez yo le había dicho que en la vida hay que probar de todo. Era el momento de probar, ¿no? Pero no, bueno,
cuando decidimos, digo, bueno, quedamos en el hostel, no había lugar. Entonces nos quedamos en casa de una familia y él me dijo, nunca me quedé en casa de familia. Pero tuvimos una suerte porque fue una gente, una pareja grande que nos recibió también. Ellos remodelaron su quicho como un departamentito, todo de madera, parecía alerce la madera. Todo de madera, las paredes, todo el techo, el piso, todo de madera, con cortinas así, estilo americano, que tenían unos volados así. Había unas poltronas en el cuarto también de la misma tela de las cortinas. Estaba hermosísimo. Había lugar para su auto, cosa que él estaba preocupado. Una agua súper calentita para bañarnos. Fue espectacular. Y al día siguiente, esta pareja nos sirvió un desayuno como de un hotel de 5 estrellas. Buenísimo. Salimos para Puerto Pirámides, un pueblito lindo, muy chiquitito. En 1972, Jacques Cousteau estuvo ahí. Y un pueblito que no tiene nada, tiene una sola calle de arena con una panadería, dos cabañas tipo andino, incluso nos quedamos en una, la otra estaba vacía. Una panadería. Había expuesto un esqueleto de ballena ahí, casi a la intemperie, nadie daba bolilla, estaba tirado, como casi que tirado. Comimos las mejores centollas de mi vida, de tan buenas que estaban buenísimas. Y yo estaba con una adrenalina, con una curiosidad, ansiedad, todo eso mezclado para ver las ballenas, ¿no? Fuimos a hacer el primer avistaje, entramos en el barco, un montón de gente llegando, estudiantes, de todo. ¿Sabes qué? Cuando yo en el barco veí las ballenas ahí, ¿sabes? Dicen que no se mide la vida por cuánto que respiras. Medís la vida por cuánto tiempo te quedas sin aliento. Y yo me quedé así, sin aliento, te lo juro. No podía creer que estaba al lado prácticamente de estos monstruos dulces. Qué bonito, qué lindo. Realicé un sueño, ¿puedes creer? Realicé un sueño, fue espectacular. Y después cuando nos fuimos a la vuelta, se fueron todos. La ciudad volvió a quedarse silenciosa, a estar casi adormecida, ¿no? Parecía que la ciudad se estiraba, si tenía fiaca, tenía pereza. Y en este tipo la pirámide, en este morro, parecía que iba gente a ver la puesta del sol. Había 3 gatos locos, nosotros 2 de 3 gatos locos. Y sentados así y escuchamos ballenas, vimos ellas con las colas así que se tiraban, ¿viste? A veces el chorro, era un lugar idílico, bucólico, no sé. Todo esto conjugaba para que pasáramos un momento, unos días muy románticos, muy lindo, había poesía en el aire, ¿entendés? Respirabas poesía. Fue muy bonito realmente, muy lindo el lugar. Vimos un vallenato, lamentablemente estaba muerto, pero yo lo toqué. Al día siguiente llegaron biólogas para ver por la causa de su muerte. Mira la foto. Y bueno, y nada, pero fue muy lindo. Yo tengo un recuerdo muy lindo de este viaje. Después seguimos para Buenos Aires, algunos días después. Pero el próximo sábado vamos, ¿no? Vos y yo, a Bariloche. Y te voy a contar lo lindo que pasamos, las cosas que disfrutamos. No fue este mismo viaje, fue otro, pero vamos subiendo, ¿no? Ya que estamos en Argentina, vamos subiendo. Bueno, te espero que tengas un buen fin de semana. Yo espero no tener frío, que no esté lloviendo, porque ahora me voy. Y nada más. Hasta el próximo sábado, con un fuerte abrazo. Si te gusta, poneme un like. Acordate, por favor, no te olvides. Chao, un beso.